buenos días. Fíjese que hace un ratito estaba yo platicando con mi muy buen amigo Gio García Gasca, de allá de Salamanca. Y me habló muy preocupado y me dice, oye, fíjate que unas personas empezaron a orar por mí y a declarar delante de Dios todo lo contrario a lo que yo quiero. ¿Qué hago? Y luego me pregunto, ¿estoy mal? Porque están orando por mí y yo no quiero lo que están orando por mí. Le dije, no, espérame tantito. Le dije, número uno, tenemos que entender que muchas veces, y esto es algo que me pasa a mí y le pasa a todo el mundo, solemos proyectarnos en las situaciones que nos pasan. Entonces, nosotros vemos a alguien enfermo y nos proyectamos a nosotros y decimos, pobre del enfermo, y entonces le pedimos a Dios, sánalo, porque es lo que entendemos que está bien. Hace unos días platicaba con alguien que me pidió que orara por alguien que está enfermo. Le dije, ¿y qué pasaría si la voluntad de Dios fuera distinta? Y te queda luego la duda de ¿por qué creerías tú que quisieras que Dios... ¿Cómo crees tú que Dios quisiera que alguien no sanara? Para plantearlo bien. Y le digo, no, es que hay veces que no es que Dios quiere que sanemos o no sanemos. El objetivo de Dios es que seamos salvos. El objetivo de Dios es que nos encontremos con Él. Como dice la palabra, vivir es Cristo y morir es ganancia. Decía mi pastor Juan Martínez, que ya murió hace algunos años, decía, todo el mundo quiere ir con Dios, pero nadie quiere morirse. Entonces, ¿cómo le haces? ¿No? Y es cierto, todo el mundo quiere tener una relación con Dios, todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie quiere morirse porque tenemos un miedo natural de lo sobrenatural, porque no tenemos idea y creemos, fíjense nada más, creemos que siempre va a haber una chance de que terminemos en el infierno. Y ese es el más grande motivo por el cual la gente no va a la iglesia, porque no entiende que fue salvada y que hubo alguien que pagó el precio de sangre. Porque a la iglesia no vamos a acercarnos a Dios, a la iglesia vamos a rendir un culto racional a Dios. A la iglesia no vamos a obtener fe, sino vamos a causa de nuestra fe. Entonces, cuando nosotros pensamos en orar, dice la Biblia, oren sin cesar, pero porque tenemos que entender el contexto de orar. Orar tiene que ver con el escuchar. Dice, escuchen a Dios todo el tiempo, para que cuando escuchen de parte de Dios, repitan con su boca y de manera audible digan lo que Dios les dijo, para que esto se pueda llegar a cumplir. Porque muchas veces lo único que hace falta de parte de nosotros es que declaremos las cosas que Dios dijo. Por eso dice la Biblia, y estas señales seguirán a los que creen. Y lo primero que dice, echarán fuera demonios. ¡Oh! Demonios, ¿qué son demonios? Malas actitudes, enfermedades, muerte misma. Pero tiene que ver con el hecho de que oremos. Quiere decir, tiene que ver con el hecho de que escuchemos a Dios primero. Tiene que ver con que nos atrevamos a decir en voz alta la voluntad de Dios. Por eso dice la Biblia, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, o sea, lo que Dios nos está diciendo. Y tenemos que tener esa capacidad de ir delante de Dios en silencio y escucharlo y estar dispuestos a que nos hable del tema que Él quiera, para que hablemos el tema que a Él le plazca. Espero que tenga todo el sentido del mundo, porque tiene que ver con eso. Tiene que ver con que un día vamos a escuchar una locura. Y lo primero que tiene que pasar es que tenemos que repetirla en voz alta para que nuestro corazón la crea y para que sea, como dice la palabra, lo que fue atado en el cielo sea atado en la tierra. Para que lo que fue atado en el cielo sea atado en la tierra. Y hay muchas cosas que no pasan porque nosotros vamos, ¿sí? Y nos atrevemos a como dicen, a orar para adentro, ¿no? Tenemos que hacer como hace Oscar Zamora ahí en Guadalajara, que agarra su Biblia y se pone a leerla en voz alta
porque le es necesario que lo que sale por su boca entre por su oído y se deposite en su corazón. Así, nada más. Así nada más. Entonces, porque tenemos que entender que la voluntad de Dios tiene 3 ejes. Es buena, es agradable y es perfecta. Quiere decir que Dios anhela, así, escúchalo bien, anhela hacernos bien, anhela bendecirnos, anhela llenarnos de su favor. O sea, Él tiene deleite en bendecirnos, pero necesitamos ser una tierra fértil para que esa bendición pueda caer. Y esa tierra se fertiliza por medio de la fe, por medio de creer, por medio de declarar las cosas que Dios dijo y no las que nosotros queremos, porque muchas veces tenemos miedo. Y se lo digo porque me pasa todo el tiempo. Hay veces que hay cosas que no quiero decir porque parece que si las dijera se cumplen. Es como cuando la gente dice, ¿en qué proyecto estás? No te digo porque se ceba. No, al contrario. Las cosas hay que irlas a rebotar de parte de Dios para que Dios nos diga quiero, y entonces digamos las cosas con fe, con autoridad, con empeño, con la certeza de que Dios lo hará, y entonces veamos los milagros que suceden. Me puse muy intenso en este video, ¿verdad? Nos vemos pronto. Que Dios hable a lo profundo de su corazón, pero que sus bocas y que sus dientes tiemblen cuando hablen, para que vean cómo se cumple. Nos vemos pronto.